Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. El asedio de Capua parece no tener fin, la ciudad ni cae ni se libera del asedio y a Aníbal se le ocurre una idea. A Aníbal se le ocurre un plan para poder dividir las tropas romanas y vencerlos de uno en lugar de todos juntos. Se le ocurre hacer algo que no se intenta desde los tiempos de los galos senones de Breno: atacar la ciudad de las 7 colinas, asaltar Roma. Hoy vas a vivir uno de los acontecimientos más emblemáticos, más míticos de toda la historia de la República y de toda la historia de Roma. Llegará un mensajero a la ciudad informando que Aníbal sube a toda velocidad por la Vía Latina y avanza en dirección a Roma. ¡Aníbal, ad portas! Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Programa 136 de Roma Eterna, programa 67 de la República, y como has leído en el título y como has escuchado en la introducción, se nos viene una Nochevieja apasionante. No había mejor día. El último programa de 2024, el primero de 2025, no había mejor momento para que ocurriera uno de los episodios más famosos de toda la Segunda Guerra Púnica, de toda la República y, como he dicho antes, de toda la historia incluso de la propia Roma. Y como es tan apasionante, vamos a dejar la valoración del año, lo típico que hacemos siempre de, bueno, este año hemos hecho esto, lo otro. Vamos a dejar eso para la sección sin música, porque tú y yo necesitamos, tú que estás haciendo la cena o preparándolo todo, porque este programa sale antes de la cena, para que lo puedas escuchar cuando quieras, tú que estás preparando todo necesitas acción. No va a haber mucha guerra, va a haber guerra, pero va a haber menos que últimamente, porque estamos ya un poco cansados de guerra. Pero la va a haber, no tanta, pero la va a haber. Dejaremos la valoración del año para después, vamos al turrón, vamos a lo que interesa, porque se había quedado el relato republicano en el año 211 a.C. Tras la muerte, por ir de flipaos, de los hermanos Cornelio Escipión en la península ibérica, los nuevos cónsules designados para ese año acceden al cargo. Estamos en las idus de marzo, en el día 15 de marzo, día en el que daba comienzo el año político en la antigua Roma. Remarco lo de año político porque cuando avancemos un poco más en la trama y estemos enfrascados en Numancia, puede dar lugar a equivocaciones, ya que ese episodio ha dado fruto a un bulo que se ha extendido mucho y del que hablaremos. El año natural para los romanos empezaba en enero, pero el político empezaba en marzo. Dicho esto, los dos nuevos cónsules, Gneo Fulvio Centumalo y Publio Sulpicio Galba, convocaron al Senado en el templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio y se inició un debate entre los senadores para decidir qué hacer ese año, cómo llevar las operaciones durante el año y cómo llevar la guerra, básicamente. Porque aunque los cónsules ostentaban el poder, no podían gobernar a espaldas del Senado. Un año pasa muy rápido. Y ya sabes el dicho, algo así como que entre bomberos no se pisan la manguera, amanece más temprano, algo así, porque al final todos son senadores. Aún no se había empezado a romper la baraja, no quedará mucho, pero todavía no. Y antes de avanzar, tenemos que aclararnos mentalmente de la imagen de cómo estaba la cosa, las fichas romanas cómo estaban colocadas. Tenemos a los cónsules de año anterior, del 212, Quinto Fulvio Flaco y Apio Claudio Pulcro, vieron su mandato prorrogado, fueron designados como procónsules, mantuvieron el mando de sus ejércitos y se les ordenó no abandonar el asedio de Capua hasta que no cayera el asalto. Ahí os vais a quedar hasta que caiga, porque Capua era la principal preocupación de los romanos en ese momento si hacemos caso del relato de Tito Livio. Roma había sufrido mucho con la defección de Capua, ya que esa defección había arrastrado consigo a muchos pueblos, por lo que el plan romano era recuperarla para así volverse a ganar el respeto del resto de pueblos y hacerles volver a la obediencia romana por miedo a lo que les pudiera pasar. Eso en Capua. Vamos al norte,
En el norte tenemos 2 fichas más, 2 propretores, a los que se les había prorrogado el mando, Marco Junio Silano en Etruria y en la Galia, en Ariminum, Publio Sempronio Tuditano, ambos con 2 legiones cada uno. Desde la entrada de Aníbal en la península itálica, Roma mantenía destacados allí 2 ejércitos para prevenir un posible ataque galo. No olvidemos que los galos eran, muchos de sus pueblos, amigos de Aníbal. Vamos al sur, a Sicilia. En la isla tenemos a Marco Claudio Marcelo, el que rindió Siracusa, viendo su mando prorrogado, con el mismo ejército que tenía, para poder finiquitar la guerra en la isla, ya que no estaba todavía en calma. No me gusta utilizar la palabra pacificar. No estaba en calma, no había todavía tranquilidad romana. A Lucio Cornelio se le asignó la isla de Cerdeña, y en lo que a flotas respecta a las clasis, tenemos a Tito Tacilio en las costas de Sicilia con 100 naves y con 2 legiones, y a Marco Valerio en Grecia con 100 naves y 1 legión. En total, sin contar los efectivos romanos en la península ibérica, que era el otro gran teatro de operaciones ahora mismo en esta Segunda Guerra Púnica, ese año 211 Roma puso sobre el tablero 23 legiones. Se nos ha ido un poco de las manos. 23 legiones. ¿Te acuerdas cuando estábamos luchando contra ecuos, volscos, cuando era un único cónsul? Pues hemos avanzado hasta 23. Y en este reparto de funciones y ejércitos en el que el Senado parece una especie de croupier que va repartiendo cartas, nos enteramos de lo que le ocurrió a los que sobrevivieron del ejército del pretor Gneo Fulvio, derrotado el año anterior por Aníbal, en el 212, en la batalla de Erdónea, una derrota aplastante en la que los romanos no aguantaron siquiera el primer choque. Esta batalla te la conté en el programa 133 y no fue una batalla muy heroica, los soldados estaban muy subiditos y cayeron con todo el equipo. Pues bien, estos soldados recibieron el mismo trato que las legiones de Cannas, y además se les prohibió hibernar en fortalezas o montar sus cuarteles de invierno a menos de 10 millas de ninguna ciudad romana. El Senado no se andaba con medias tintas. Lo de Erdónea es que fue lamentable, si no te acuerdas yo te lo refresco. Gneo Fulvio y su ejército al principio pusieron empeño en su trabajo, lo hacían bien, pero fueron cosechando victorias, otra vez la moraleja de no te flipes, y tanto él como sus hombres cayeron, según las fuentes, en la permisividad y la disciplina militar se fue de vacaciones. La disciplina en ese ejército era inexistente. Otra vez, confiarse en exceso, otra vez. A principios de ese año 211 también se debatió en el Senado, aparte del reparto de funciones y todo eso, una carta de nuestro recién proclamado héroe del programa de la muerte de los Escipiones, de Lucio Marcio, el que parecía ahora mismo la gran esperanza en Hispania para Roma. El Senado estaba encantado con las acciones llevadas a cabo por este joven tan capaz, pero había un pequeño detalle que escamó a los senadores y les preocupó un poco. Y ojo aquí, decía el encabezado de la misiva que les envió Lucio Marcio que el mensaje era de el propretor al Senado. Y claro, algunos decían así entre murmullos, ¿propretor de qué? ¿Propretor de qué? ¿Tú con quién has empatado? Tú no eres nadie. Ni el mandato del pueblo, ni la autoridad del Senado le habían conferido el mando a Lucio Marcio, a este tío, a este joven. ¿Quién es usted? Este non-ame, que dirían algunos. Y además, que los generales, se decía por el Senado, que los generales fueran elegidos por el ejército, sentaba un precedente muy peligroso. ¿Generales elegidos por sus soldados? ¿La toma de auspicios en los cuarteles al arbitrio de los militares? ¿Qué será lo siguiente? ¿Particulares armando legiones? Si pasa eso, será el final de la República, padres conscriptos. Es posible que te esté sonando todo esto, porque la historia que nos cuenta Tito Livio aquí es un aviso a navegantes para la gente de su tiempo, porque la gente que escucha o lee la obra de Tito Livio en su tiempo ya sabe lo que ha pasado, porque esto es lo que le ha pasado a la República, ya en el siglo I. Generales elegidos por el ejército, el fin del poder senatorial. Livio continúa diciendo que el Senado decide esperar hasta que los jinetes que traían el mensaje se fueran para poder debatir el asunto del propretor, hago así las comillas como el doctor maligno de Austin Powers, esperan a que se vaya para poder debatir libremente y que no hubiera algún tipo de represalia por parte de Lucio Marcio. Y es que los senadores en absoluto le iban a responder con el mismo título. No era propretor. Estaban de acuerdo en sus acciones y en lo que pedía, sí,
trigo, ropas para el ejército, lo que tú quieras, pero no te mantendrás al mando. Como ya te dije cuando te conté lo de Lucio Marcio, mandaron a otro. En cuanto los jinetes partieron, el Senado propuso a los tribunos de la plebe que consultaran cuanto antes al pueblo para ver a quién quería que se enviase a Hispania con mando de general sobre el ejército que había mandado Gneo Cornelio Escipión, omitiendo a Lucio Marcio, porque Lucio Marcio, al haberse proclamado él mismo propretor, estaba absolutamente eliminado de la partida. Pero cuando se debatía esto, ocurrió algo que centró la atención de la actividad política en Roma. El tribuno de la plebe Cayo Sempronio Bleso presentó una demanda contra Gneo Fulvio Flaco por el desastre vergonzoso de Erdónea. El Senado había... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.